Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico y de la Licenciatura de Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible de la UNED, y estamos acá para realizar este conversatorio con el señor Rafael Bolaños Azofeifa. Don Rafa es una persona que se ha dedicado toda su vida a la promoción cultural y deportiva y ha realizado muchísima investigación en campos como la música costarricense, los juegos tradicionales, entre otras. Y bueno, recientemente, en el año 2016, se le entregó el premio Carlos Luis Sáenz Elizondo, que es un premio que otorga la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional por sus aportes en la cultura y la educación. Y bueno, él también se ha dedicado como decía antes, al rescate de música, y con ello ha tenido diferentes grupos musicales y propuestas musicales y apoyo a diversos grupos culturales en Cartago y en Costa Rica. Entonces, bienvenido, Rafa. Muchas gracias, es un gran gusto y un honor servir en esto del emprendedurismo turístico. Muy nuestro. Muy bien, entonces me gustaría, ya que tocábamos al final el tema de la música, preguntarle cuáles han sido sus hallazgos en relación al origen de la música costarricense, que bueno, ha tenido influencias diversas de la colonia, de la cultura negra, de la parte indígena, y cómo fue que se fue constituyendo esa música que ahora llamamos propia o música costarricense. Primero debo aclarar, Maynor, que yo no soy músico de profesión, soy un travieso de la música nada más, y tal vez porque lo traigo en el corazón, o lo traigo por cuestión familiar también, pero yo no estudié música. Sin embargo, ni tampoco menos soy etnomusicólogo, pero me encanta travesear y oír y escuchar. La música costarricense creo que es la folclórica, que no tiene autor, o la típica, que sí tiene autores y que los podemos identificar. Siento que es muy influenciada por toda América Latina, por las cosas culturales que tenemos en común, idioma, religión, y hay muchas cosas culturales que tenemos en común. Entonces siento que la música es muy parecida, y uno se sorprende cuando escucha, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en México, sonar marimbas muy parecidas a las nuestras, con un son muy parecido. Y uno se sorprende también la influencia de esta música nuestra cuando escucha tal vez una zarzuela como Luisa Fernanda, por ejemplo, que hay un área de Luisa Fernanda donde se dicen bombas, donde hay melodías muy parecidas a nuestros puntos, por decirlo más directamente, el punto guanacasteco. Y entonces, ¿serán nuestras cosas verdaderamente nuestras? ¿Nacieron de aquí, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestra historia? Pareciera que hay muchas cosas que vienen de afuera. Igual sucede con vestuarios, igual sucede con la gastronomía, igual sucede con coreografías en danzas. Pero en la parte musical también uno se encuentra mucho de eso. Escuchaba también un compañero no musicólogo también decir que ritmos que se le otorgan a la provincia de Guanacaste fueron encontrados en sus partituras iniciales en la meseta central, en Cartago especialmente. Entonces no se le podían otorgar a que este ritmo sea auténticamente nuestro. En Guanacaste, en la música, uno oye decir a muchos de ellos que, y lo escuché una vez de un extraordinario músico, de un grupo muy extraordinario también, decir que del río Lagarto para acá, los cartagos, pues nos dicen los cartagos, ¿verdad? A todos los demás, del río Lagarto para acá, confundíamos una parrandera con un tambito y hacíamos lo mismo. Yo le decía, sí, puede ser cierto, pero lo hacemos con el corazón. Pero al final de cuentas, si vamos más atrás,
también el sopilotillo de Nicaragua se parece mucho al tambito. Y es casi lo mismo, que tiene el mismo sentido rítmico y se expresa mucho. Así es que no podemos decir que sea tan nuestro, tan autóctono. El problema es de identidad, que es el tema que especialmente nosotros somos carentes de una identidad desde los tiempos de la colonia. Recuerdo oír a don Carlos Aguilar, nuestro gran antropólogo, a quien le debemos el descubrimiento y tratamiento que le dio a Guayabo y a muchas cosas de Costa Rica, decir eso. No tuvimos identidad ni siquiera en los tiempos de la colonia. Éramos en esta zona un sitio de encuentro, de comercio y de intercambio religioso y otros de culturas del sur y del norte. Entonces no hay establecimiento de una cultura que geste muchos de estos valores, muchas de estas cosas. Por eso no se luchó. Por eso, entonces, esa identidad, producto de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esas acciones propias de una patria que va generando, pues en nosotros son un poquitito escasas. Son escasas, minor. Y entonces ha costado, nos cuesta mucho una identidad. Sí, yo creo que, como decía usted, todas esas influencias, quizá lo importante es la conciencia de que existen, ¿verdad? Porque al final, ya con el tiempo se empiezan a apropiar de esas. Yo creo que lo más delicado en cuestión de identidad es cuando hay imposición y cuando la gente no sabe ni tampoco le interesa, ¿verdad? De dónde vino, ni qué es lo que canta, ni qué es lo que oye, ¿verdad? Entonces es como una tendencia. Y no obstante, creo que en el país existen muchas personas, bueno, entre ellas usted, buscando estimular sobre todo el amor por esas raíces, ¿verdad? O por esa identidad que fuimos alejando. Uh-huh. Sí, los espacios son pocos, desgraciadamente. Si la cosa que uno siente como nuestra no es fortalecida, no se le brindan espacios, quienes pueden brindar espacios, que a veces son la gente que tiene poder político o poder económico para hacerlo, y a veces no se lo brindan, se lo brindan a otros que no son de aquí. Entonces más bien eso se debilita. A Costa Rica, a nosotros los costarricenses nos pasa mucho eso, y nos duele, minor, ver que grandes acontecimientos nuestros, muy nuestros, no vayamos muy lejos, en mi Cartago, nuestra Virgen de los Ángeles, para la fe de muchos, la gran mayoría de todos los costarricenses, les duele mucho que se le cante, se le reciba con música ranchera. Nada tiene que ver la Virgen de los Ángeles con la Puerta Negra, como si no hubiera. Pero ¿quiénes son los que deben ejercer esos espacios en momentos? Y esto, los que hemos hecho algunos hemos optado por ese camino, Maino, que a veces uno se prepara. Dices que me ha pasado muchas veces lo que es prepararse. En una ocasión hicimos un coro con 100 niños, porque Cartago cumplía 450 años de fundación, creo, por ahí, bueno. Y se prepararon canciones y todo, y otro grupo preparó danzas con vestuarios, se hizo un trabajo, se compraron cosas, se adquirieron cosas, para que el propio día llegaran otros con otras cosas. Y tuvimos que hacer nuestro propio acto en otra parte, porque al final autoridades a las que debieron de apoyar esas cosas no lo hacen. Y entonces eso sigue pasando, tanto en la parte musical. Sí. Hay proyectos de música costarricense. En la parte musical, bueno, hay gente que se atrevió a grabar hace algunos años atrás, como es el caso de Mario Chacón, como es el caso de nuestro querido Lencho Salazar, y que tuvieron ese liderazgo y esa cosa de coger nuestra música, de rescatar música de ellos y de otros, y ponerla en discos y hacerla asequible a la gente, ¿verdad? Dichosamente lo hicieron, pero hay muchísima, y solo algunos medios de comunicación como la Radio Nacional, hay que decirlo, y algunas personas de la Radio Nacional, que sí constantemente andan en el campo, y hay un par de programas. Desgraciadamente en la madrugada hay que despertarse a las 4 de la mañana para escucharlos, ¿verdad? Pero ahí escucha uno que Costa Rica produce, Costa Rica hace, que la gente de campo, la gente que siente esa otra Costa Rica, esa gente de manos con callos, esa gente que nos da de comer también después de las 3 de la tarde, ya libres y bajo el aguacero, agarran una guitarra y
y son creativos y hablan de sus sentimientos, de sus cosas, de sus pensamientos. Y son muy pocos los que les brindan espacio a esos. Ahora, en lo que es más sofisticado, tiene un otro nivel de excelencia, más categoría, ya hecho por músicos de verdad, pues también son sus esfuerzos. Y hay muchos compañeros músicos que hacen sus cosas, y hacen sus canciones para que las oiga la mamá y un que otro amigo, porque oportunidades no se dan. Y te digo, y lo digo con toda honestidad, uno anda en esta oportunidad buscando espacios para eso, que es nuestra identidad, que es ese sentimiento que nos hace amar más a este país, ese sentimiento que crea barreras, ese sentimiento que quienes hemos tenido la oportunidad de experimentar en países europeos, que a pesar de estar tan juntos y todo, es tan marcada su cultura, que si uno pasa de una frontera a otra, ahí no hay necesidad de policías ni papeles. Basta los elementos culturales para decir ya estoy en Francia o ya estoy en Alemania. Una vez me pasó, como ejemplo de esto de la identidad, en un pueblito en el sur de Alemania, en Bavaria, más al sur de Múnich, que un domingo encontré gente, señoras y niños, con trajes típicos. Y yo pregunté, oye, ¿qué celebran? Me dijeron, no, nada, aquí todos los domingos nos ponemos el traje típico, a la pura par de Austria, a la pura par de Francia. Entonces, ¿para qué ejércitos y policías cuidando la frontera? Basta la cultura para lograr hacerlo. Pero a veces no tenemos espacio, preferimos gastar en policías, en métodos represivos, que no métodos que nos hacen tan felices como son los alimentos de nuestra propia cultura. Sí, a mí me sucede que cada cuatrimestre en una de las asignaturas hago una prueba de ver qué estudiante se sabe una canción costarricense completa. Y le puedo decir que es 0%. Entonces eso a uno le duele mucho porque esa música debería estudiarse desde el kinder, desde la escuela, o sea, debería impregnarse en uno como costarricense. Y no, o sea, y realmente hacemos el ejercicio de aprender la canción y es un ejercicio que les cuesta y al final les da mucha satisfacción poder cantar una canción completa costarricense. Otra experiencia en relación a lo de la música ranchera es una vez que fuimos a participar en el desfile de San Isidro Labrador en Tierra Blanca y lo que llevaban era unas tumbacocos, esas discomóviles ahí ensordecedoras con música ranchera. Cierto. Y realmente eso consumía a los boyeros y algunos boyeros iban con sus chonetes y su ropa de trabajo, pero muchos iban vestidos como charros. Entonces, bueno, eso es algo de valorar y de examinar hacia adentro en las comunidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que perdamos esa conexión con lo que realmente somos? La transculturación se da, más ahora con los medios de comunicación, es muy fácil oír y escuchar. Por eso vos dijiste, es una cuestión de toma de conciencia y tiene que venir en la educación. Eso que usted dice, Minor, de poner a la gente, a ver, vamos a cantar La Guardia Morada, y uno se echa la motivación, y empieza, ¿saben? La primera estrofa, después de la segunda, todo el mundo está callado. Y yo he hecho el experimento. Ahora vamos a cantar, y salgo con una ranchera. Minor se la saben de principio a fin. Sí, sí, sí. Y lo peor es que uno ve que le sale del corazón. ¿Y cómo cuesta? ¿Qué está fallando? ¿Nuestra educación? ¿Nuestros espacios? Algo está fallando. Es más fuerte esa transculturación que se ha dado por medio de comunicación. A mí no es que no me guste. En mis permanencias en México yo disfruto mucho de eso también. Pero en su momento y en su ocasión. Pero aquí lo usamos en toda ocasión. Y lo peor es que nos transfiere a cosas de antivalores. Es entre copa y copa se acabó mi vida. Y estoy en el rincón de una cantina, ¿va? Y sígale, ¿va? Sí, claro. Viera qué feo fue una vez. Venía la Virgen de los Ángeles de allá. Perdonen que hable mucho de Cartago, pero es que soy de allá. Como a 20 metros, en la pasada que se hace para su retorno a la basílica,
el primer domingo de septiembre. Venía como 20 metros y en una tarima en el Cuerpo de Bomberos de Cartago contrataron a un tipo con charro y todo, y venía la Virgen aquí, y los que teníamos el panorama de las dos cosas, de la Virgen y el charro era, mátala, mátala. Mira qué feo sentimos. Pero ¿a quién? Bueno, el charro que cantaba no tenía la culpa. O si fuera que no hubiera, pero en este momento sí podemos decir algo lindo, cimarronas, tocando el farafarachín, marimbas, dichosamente prevalecen. Y cuidado si no hay más, porque por lo menos hay algo positivo que hablar de eso. Las cimarronas han ido en aumento y tienen trabajito siempre, pero antes eran ocasionales, solo para las fiestas, solo para el turno nada más. Pero ya hay más, ahora sí hay, pero seguimos con esa transculturación que si transmitiera cosas positivas, no importa, pero es que son antivalores. Después nos lamentamos de la violencia, después nos lamentamos del consumo de alcohol, después nos lamentamos, pero es que hay que ver el efecto que la música tiene en el ser humano, igual que el juego. Todas esas cosas que producen esas hormonas de felicidad repercuten en la conducta humana, como repercuten muchas cosas, en la conducta colectiva, sobre todo de un pueblo. Claro. Pero, y hay que ver, o cantamos tan linda en mi Costa Rica, hecha por un nicaragüense, Tino López Guerra, que no es posible, dice uno, que un hermano nicaragüense exprese ese sentimiento y que muchos de nosotros no lo hagamos. Y eso nos pasa en el caso de la música. Pero sí positivamente, cuando lo hemos hecho, cuando lo hemos logrado, cuando hemos repartido al público cancioncitas y una maraquita, la gente responde y le gusta. Claro. Y después dice, qué lindo fue. Claro. Pero hay que crearlo, hay que promoverlo, hay que estimularlo. Hay que pagarle a la marimbita y a la cimarrona y al grupo típico que canta, porque esa experiencia la he tenido por muchos tiempos. Lo tuve cuando tuve la estudiantina del tecnológico, que le di prioridad a la música nuestra y después a la música latinoamericana, especialmente por identidad latinoamericana. Igual nos pasó. Y la otra experiencia con otro grupo musical también, donde llegábamos y nos metíamos a un lugar y hacíamos la pruebita esa. ¿Qué quiere cantar la gente? Es un problema de sentimientos. Muy bien. Usted también ha trabajado muchísimo lo que es el rescate de juegos tradicionales. De hecho, tiene toda una instalación de juegos tradicionales y hace trabajo de campo con personas que quizá nunca los hayan jugado, ¿verdad? Porque algunos todavía tenemos recuerdos de juegos tradicionales, pero jóvenes, para muchos jóvenes es la primera vez que intentan un juego tradicional. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y si nos podría hablar de algunos orígenes de esos juegos, de dónde vinieron, por qué se hacen. Ajá. Sí, Maynor, allá por los años 90... yo presidía algo que se llamaba Asociación Costarricense de Deporte para Todos. Uno de los propósitos de ese entonces, yo sí soy profesor de educación física, eso sí estudié aquí en Costa Rica y fuera de aquí. Entonces, yo puedo hablar con más autoridad de la parte, especialmente la parte lúdica del juego y un poco del deporte, aunque nunca me atrajo, aunque pude haber hecho mucho dinero con eso, pero no. Porque hasta título de entrenador tengo una licencia B alemana, en fútbol, pero no. Eso es otra cosa. En los 90s empezamos nosotros, incluso relacionados con organismos también internacionales que hacían lo mismo, se empieza a notar en Costa Rica las enfermedades crónico-degenerativas. Y nos damos cuenta de que ya algunos países que anteriormente les habían aparecido ya la gente con altos niveles de obesidad, con sobrepeso y las diabetes y todo esto que nos está apareciendo. Decíamos en ese entonces, yo no sé si todavía vale la frase, Costa Rica es un país pobre con enfermedades de rico. ¿Cómo introducir de nuevo a la gente al movimiento? ¿Cómo introducir a esa parte? Entonces nos dimos cuenta que hubo algunos países que la experiencia la hicieron y lograron volver que la gente volviera al movimiento, la gente común. Cuando hablo de la gente común, además de casa,
el oficinista, todo ese tipo de gente que no tiene acceso, y los que tienen el fondillito cuadrado de estar metidos en los estadios gritando, que esos también necesitan la oportunidad de moverse, porque son potenciales víctimas para todas esas enfermedades crónico-degenerativas. En ese momento nos dimos cuenta que los juegos tradicionales podían servir como la gran puerta, la gran invitación que la gente volviera a eso, que volviera a tener experiencias lúdicas para que entrara eso. Ya lo habían hecho algunos otros países y les había resultado, pero con campañas intensas. En aquellos entonces, allá por el 90, 95, teníamos esas cosas, y lo intentamos, que a nivel estatal se lograron hacer campañas con eso. Y tanto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura. Sin embargo, no, por dicha ya hay campañas hacia el movimiento humano y ya se oyen. Y por aquel momento no tuvimos éxito, nosotros no tuvimos el convencimiento suficiente, sin embargo lo hicimos. Y fue una experiencia para nosotros muy linda y comenzamos a hacer festivales, a dar talleres y cosas y a meternos donde nos abrían una puertita. No eran muchas las puertas abiertas. Incluso algunas facultades donde se formaron maestros por ahí nos metimos alguna vez regalando talleres para que el maestro, el futuro educador, en algún momento se diera cuenta que era más fácil enseñar matemáticas con unos jaxes y que a la vez estaba propiciando movimiento de motricidad fina a los chiquillos y que los conceptos de división, multiplicación y resta con un montón de jaxes eran más fáciles que con un pedazo de tiza y una pizarra, y el niño los aprendía. O que muchos conceptos, tanto en la parte ecológica como en la parte, con rayuelas. De vez en cuando encontrábamos sorpresas. En Palmares, la dirección regional y una doctora, apellido Vázquez, no recuerdo su nombre, nos invitaba, o me invitaba, a que le diera a sus pacientes talleres de rayuelas. Y no, aquí son rayuelas y no pastillas. Cuento ese caso porque en aquel entonces fue muy bonito. Y entonces habíamos logrado hacer, rescatar o investigar más o menos 10 formas de jugar rayuela en Costa Rica. Por supuesto que no eran muy nuestras. Los juegos tradicionales tienen mucha trascendencia, mucha influencia, aunque son muy propios de... Y esa señora, esta doctora, trataba con rayuelas a sus pacientes en Palmares. Y ahí íbamos nosotros a ver con un gusto increíble. Y se pasaban ratos tan lindos. Y la doctora Vázquez cada vez tenía más y más pacientes que querían que las viera ella. Pues no daba pastillas, daba rayuelas. No recuerdo el nombre completo de la doctora Vázquez. Pero bueno, hay casos como esos. Pero con esto de los juegos tradicionales, esa fue la razón. La primera fue una razón de salud. También una razón lúdica y una razón cultural. Era también una forma de rescatar cómo habían jugado nuestros abuelos. Una forma una forma cultural. Porque en el juego tradicional, que aquí le llamamos tradicional, los juegos de la calle, como le llaman otros, o los juegos que jugaban en aquel entonces, cuando no teníamos aparatitos así, ¿no? Sí producen ese efecto lúdico, sí generan esas hormonas que también produce el canto, y hace gente positiva, nos produce bienestar, nos produce armonía colectiva. ¿Cuántas soluciones podríamos tener hoy día en nuestro problema, digamos, de drogadicción, de personas con adicciones, no solo de drogadicción? Cuando hay un punto de vista muy interesante, muchos de estos jóvenes que requieren ser tomados en cuenta, que su autoestima es baja y entonces buscan estos recursos, o a veces no buscan esos recursos, sino que apenas se sienten libres, toman un carro, que a veces se los compró papá o a veces lo sacaron un crédito fácil como hay ahora, y eso que no hicieron, ese trompo que no bailaron, ese papalote que no encumbraron, esa rayuela que no jugaron, que no contribuyó poco a poco a llenar su autoestima poquito a poco, de un momento a otro buscan la aventura y agarran ese carro. ¡Rum! Entonces, ¿cuántos se matan en motocicleta en este momento en el país? Son muchos. Podríamos solucionar hasta ese tipo de problema si a esos niños se les retorna ese tipo de cosas, que llenen su autoestima. La necesidad de éxito la tenemos todos los seres humanos, todos, no solo Messi,
y Cristiano Ronaldo tiene necesidad. No, todos los seres humanos necesitamos un poquito de éxito, pero poquito a poquito. Pero no todos tenemos las facultades de Messi para lograrlo. Pero sí tenemos pequeñas facultades que nos pueden ir sumando eso. Nos llenan nuestra autoestima con pequeñas cosas fáciles, asequibles, que producen ese bienestar hormonal que después, cuando somos adultos, el nivel de madurez nos va a permitir. Pero aquí preferimos gastar en policías o en formas represivas, en estos conceptos que manejamos, que una educación que nos conduzca a niños y jóvenes preparados para la vida, con una autoestima fuerte. Es que desgraciadamente habría que hablar de educación. Nuestras instituciones educativas preparan para el bachillerato o para un título final, pero para la vida nadie nos prepara. Y las pocas materias que podrían estar haciendo eso, digamos la educación física, no la está haciendo. Ponen a los niños a competir muy tempranamente y muy mal inducido. En el juego tradicional, usted juega con, no juega contra. En el juego tradicional, usted comparte, no compite. En el juego tradicional, usted vence metas. Usted vence obstáculos, no vence a otras personas. ¿No sería eso tan lindo? ¿Qué sería cambiar las patadas por los abrazos? Y generar otros sentimientos. No tendríamos una colectividad costarricense más feliz, más armoniosa. Y no este montón de locos que eso que no hicieron cuando niños, lo quieren hacer en las calles de San José, en las rotondas. Pues no ganaron jugando chumicos. Entonces ahora hay que ganar. Eso se puede subsanar. Vean la importancia que estas cosas tienen. Ya discutíamos en el tecnológico, en la escuela de deporte de ahí. ¿Qué es más importante para un tecnólogo? ¿Saber jugar fútbol o saber bailar un trompo? Caramba, nos costó la respuesta, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a la profesión, de acuerdo a muchas cosas, pero desgraciadamente estamos aprendiendo cosas muy malas del deporte competitivo, el deporte de rendimiento ya. Es muy difícil quitarle al costarricense esas pasiones por la política y por el fútbol, pero es que nos inducen, son demasiados los espacios en comunicación que nos inducen a eso. Es un bombardeo constante, ¿eh? Y terminamos aplaudiendo a esos referentes que inducen a la violencia, ¿eh? Y a veces ídolos de muchos niños. ¿Cómo no queremos que nos estrellemos? Cambiamos eso, cambiémoslo por trompos, por chumicos, por cosas que verdaderamente producen esas hormonas de bienestar, donde inducimos a la gente más a la cooperación, a la solidaridad humana, que a la competencia misma. Entonces son muchos los valores sociológicos, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista social, de comunicación. En estos momentos estamos necesitando volver a reunirnos la gente. Claro. Pero no nos reunimos, nos escondemos tras verjas y le brindamos las calles a ese 5, dice que es entre un 5 y un 20% de gente, digamos, malvada, capaz de hacer daños. Andan libres y nosotros entre rejas, jugando y viendo cosas que no nos hacen mucho bien, y mucho menos a los niños, a los que van hacia ese camino de nuestra identidad, de nuestra conciencia. Me preguntabas, Minor, ¿de dónde viene? En los juegos tradicionales ha costado mucho. Hay culturas que se han querido atribuir, pero pareciera que eso nace por necesidad. ¿De dónde salen los yoyos? ¿Jugaste yoyo alguna vez, Minor? Claro que sí. Sí, y se va uno para atrás y era un instrumento de cacería. Era para agarrar conejos y agarrar liebres y cosas, y que no recuerdo a dónde, pero tiraban un yoyo y le arrollaban en el cuello de los animalitos. Fue un instrumento de cacería que después se convierte en un juego. Boleros, empieza uno el bolero o la bolera, como le llaman. Ya encuentra uno que indios del sur, cuando hablo del sur me refiero a Venezuela, Colombia, ya, y con jícaras. Una vez vi en una exposición cómo los indígenas jugaban. ¿Lo vieron por televisión? No había. ¿No? ¿De dónde se les ocurrió poner un bejuco a un palito y una jícara seca y jugar a meterlo? Pero igual sucede en México, que le llaman de otra manera.
Entonces nacen por instinto natural, por necesidad. El papalote es muy interesante. Ese es uno que las culturas chinas de nosotros hicimos el papalote, por el papel y toda la cosa. ¿Ah? Pero en islas, al sur de Chile, en Chiloé o en esas, y hay papalotes que los usan para pescar. Los extienden hacia el mar, baja una cuerda y ahí hay un anzuelo. Sí. Y si usted le pregunta a esos habitantes de esas tierras lejanas, creo que sucede en varios lugares eso. También me parece que en Indonesia, por ahí. ¿Quién le dijo a ellos? ¿Cómo lo inventaron? La necesidad. Y así muchas cosas. Los juegos de chumicos. Chumico, una palabra linda. Es una deformación lingüística de Jamaica Town. Y el chumiquito como es negro, y como los cartagos hablábamos muy mal inglés. Chumico. El chumico lo derivamos de la negra chumeca, por decirle a la Jamaica Town. Dijimos, terminó el chumico que es una semillita negra. Usted le pregunta a un joven ahora, pero eso fue nuestro juego, nuestro juguete. En algunas partes de Costa Rica hubo juegos tradicionales muy propios. En el Huaco de Cartago con los chumicos, y para Semana Santa únicamente, todavía se hace en los corredores de las casas, ponen una manta, un pedacito de madera, una moneda, y los participantes cargados en sus bolsas de chumicos, de esas bolitas, semillitas negras, y empiezan a tirarle. El que bota la moneda recoge todos los chumicos que están ahí y se vuelve a llenar sus bolsas y va de nuevo, pone la moneda y va de nuevo. Eso es un juego tradicional propio, autóctono. Solo ahí lo he visto. Hay otros en Costa Rica también, pero hay mucho. ¿Pero de dónde vienen? Cuesta mucho. Cuesta mucho decir a quién le pertenecen todos esos juegos de la calle. En asunto de rondas, por ejemplo, hay muchas rondas que sus lecturas, su parte lingüística tiene que ver con cuestiones históricas. Ahí vienen los moros, ¿de dónde vienen? ¿Jugaste alguna vez ese? Para matarlos con un cuchillo de para matarlos, bueno, hasta eso, ¿verdad? Y entonces decía uno dónde vienen. Hay muchas rondas y muchas cosas dentro de esos juegos que tienen que ver con datos históricos. Pero también el juego tradicional como elemento pedagógico fue increíble. Así como te dije que los Jaxes, experimentos que ya hicimos, como los niveles de comprensión de los niños con grupos de Jaxes jugando, era más rápido entender conceptos matemáticos, aritméticos especialmente. Igualmente conceptos generales. Jaxes significa constelación. Galaxia. Es el sol, es una galaxia. Es una forma de que el niño comprendiera. En juegos tradicionales tan lindos, o juegos de turno, por ejemplo, las carreras de cintas. ¿Por qué cintas? En ese tiempo no había medallas ni trofeos. Las muchachas, para las fiestas patronales de nuestros pueblos en Costa Rica, aunque eso tiene un origen hispánico, pero bueno, aquí lo hicimos a nuestro modo. Claro. En Argentina las argollas son así de este grueso, y son con lanzas muy grandes y un solo caballo de uno en uno, porque si chocan se matan. Pero es casi la misma, por esa influencia. Aquí son argollitas chiquititas. Pero alguien inventó en Costa Rica, ¿y cómo se hacían? Cintas, porque las muchachas no solo se elegían como madrinas para ese juego de turno, sino que se les daba un color. Juanita le tocaba el amarillo, a Petra le tocaba el rojo, a Luzmilda le tocaba el azul, así y así, ¿verdad? Un mes antes empezaban esas chicas a bordar con sus manos y con su amor los temas relativos a la caballería, cabezas de caballo, herraduras y todo. No había motos, ¿verdad? Pero cosas así. Entonces, eso era lo que ellas pintaban, y el día de las fiestas ellas lucían su cinta, el color asignado, se sentaban a la orilla de la marimba ahí, y a su vez, los que organizaban la fiesta les decían, bueno, cada una ponía 5 o 10, o los que quisieran, las que se les dijera, cinticas igual a su color ahí. Y todos los caballistas que admiraban o pretendían algo con la muchacha de cinta roja, pues intentaban las cintas rojas y igual la de cinta azul y todo. ¿Quién se hacía acreedor de la cinta azul? No solo se hacía acreedor de la cinta, sino que de alguna manera se hacía acreedor también de la muchacha. Porque se acostumbraba que el caballista que más cinticas cogiera azules no solo se hacía acreedor de la cinta azul, sino que aquella muchacha se sentaba en ancas del caballo y daban una vuelta por el pueblo. Pues como la mujer en aquel entonces no tenía tanta oportunidad de salir, no pasaba de la tranquera, pues mucho de eso ocasionó matrimonios en Costa Rica. Pero eso es la belleza de nuestros juegos, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista físico.
Desde el punto de vista físico, hay juegos lindísimos que desatan destrezas increíbles que estamos necesitando ahorita, porque ahorita estamos solo una, nada más. Pero hay muchas destrezas y muchas cosas, porque estamos hechos para el movimiento, estamos hechos para eso, así estamos diseñados. Y los juegos tradicionales nos propiciaron eso. Paralelamente, un sentido lúdico sano. Pero aquí seguimos dándonos de patadas, ¿no? Muy bien. Rafa, usted tuvo durante 20 años un programa de radio que se llamó Remembranzas, y ese programa hizo una gran labor de rescate, entrevistando a personas, ancianos o ancianas, o personas que conocían la historia. Y ¿qué experiencia le dejó eso? ¿Qué anécdotas, qué sorpresas se llevó de tanta información recibida? Fue muy lindo. Yo tampoco tengo ninguna formación en el área de comunicación y atreverme. Lo único que tenía amistad con el dueño de la radio, ¿ah? Habíamos sido compañeros, ¿verdad? Y yo también, así como estudié afuera la parte deportiva, en alguna ocasión fui becado también unos programas que tenía la OEA en administración para servicios culturales. Y fue muy rico, fue muy lindo, ¿verdad? Discutir con líderes de América Latina sobre nuestras necesidades. Esa vez nuestro compromiso fue hacer esfuerzos hacia la identidad cultural de cada uno de nuestros países. A pesar de que habíamos gente de todo, estábamos gente de todos, de América Latina, desde México hasta Argentina, al final nos dimos cuenta que todos padecíamos, a pesar de que hay países que tienen una identidad muy fuerte, Colombia, México, y aquí en Centroamérica, El Salvador, y pues no obstante, era muy incomún, casi todos nos comprometimos con hacer actos de nuestra identidad. Yo había conocido un par de señores, uno había sido director en el Cobao, y mis primeras travesuras en educación, teniendo apenas 18 años, siendo un estudiante universitario apenas, don Carlos Luis Valle, de quien también hay una escuela que lleva su nombre, y fue un educador muy distinguido, que era el director del Cobao en ese entonces, me dio la oportunidad y creyó en mí, de que yo fuera educador ahí. Y ese señor, cada vez que tomábamos café, hablábamos de cosas muy lindas del pasado, de Cartago y de Costa Rica. Por otro lado, aparecía don Juan de Dios Trejos, otro señor también, un autodidacta, según parece el primer guitarrista clásico que tuvo Costa Rica, alumno de grandes genios del mundo como Mangoré, como María Luisa Nido. Un hombre que era tan lindo escucharle, ¿eh? Estoy hablando de personas mayores. En otra ocasión, ya en el Tecnológico, me encuentro con don Rogelio Coto Monge, otro fiebre por la historia, que escribió sus libros, Historia Cartaginesa, el otro también. Don Carlos Luis escribía una hojita de sus recuerdos, y los tres no se conocían. No, don Juan, y había dos que sí se conocían, pero no. Yo voy a reunir a estos viejos, y resulta que el edificio Piria en Cartago, uno de los pocos edificaciones que sobrevivieron al terremoto de 1910, cumplíamos años y voy a hacer un programa aquí hablando de este edificio, de quiénes fueron, etcétera, etcétera. Los invité a los tres, ahí se conocieron, entonces ya comenzamos a hablar. Tuve que rogarle mucho a mi amigo de la emisora para que me regalara el espacio, yo no podía pagar nada. Y sí, con muchos regañadientes me lo dio. Después era al revés. Cuando vio el éxito que eso tuvo y empezó la gente a llamar, era el que andaba detrás mío para que lo siguiera haciendo. Y así duramos, desde el año 75, que hicimos el primero, como hasta el año 94, que hicimos el último. Era muy poco histórico, era más anecdótico que histórico. Era una especie de tertulia, solo que con un solo micrófono, para que nadie hablara a la vez. Entonces hubiera un poquito de orden y yo trataba de conducir, de pasarle y lanzar preguntas nada más, de cosillas. Yo no hacía guión, sino que los oía a ellos a la hora de tomar café, que siempre tomábamos café antes. ¿Te acordás de tal cosa? Y yo podía apuntar todo lo que ellos contaban. Y entonces ahí me salía el guión con solo el café. Era un programa de 9 a 10 de la noche. La primera vez. La segunda fue de 9 a 12 de la noche. Había temas muy bonitos como la espantología. Hablar de los espantos con un sentido cultural. Así como lo hace usted con las máscaras. Que enfrente todo. Y empezamos.
La gente no dormía. Esperar, pues lo dejábamos de último al propio para que fuera la medianoche casi. Porque aquel espacio que me dieron de 1 hora terminó siendo de 3. Y repetición, lo hacemos los jueves, repetición los domingos. Pero se logró recolectar y generar mucha identidad, porque hablamos de personajes, de calles, de lugares, de anécdotas, de cuántas cosas, sobre todo muchas de ellas que no estaban en los libros. Recuerdos de estos señores, cosas que se acordaron de sus abuelos. Estábamos hablando 1 siglo y medio atrás. Y entonces ellos lo transmitieron. Ese programa fue una experiencia muy linda. Más o menos, tal vez unos 50 personas, aunque yo tenía ese trípode al principio, luego se me murieron, ¿verdad? Se me fueron muriendo. Y entonces había que ir renovando, pero eso me encontraba por ahí en alguna conversación, esas personas que les gustaba hacer esas tertulias. Que las tertulias en nuestro medio anterior eran muy características de nuestra cultura. Las tertulias, había muchas esquinas. En Cartago existió la tertulia que le llamaban el Club de la Boñiga, que don Ricardo Jiménez era uno de los líderes ahí, porque eran gente que tenía vacas, eran dueños de ganado. Entonces la gente, en ese tiempo, estamos hablando de una Cartago donde estaba la parte obrera y la parte social. Por eso en Cartago hay cementerio obrero y cementerio de pobres. Por eso en Cartago hay un club social donde no podíamos entrar los patas en el suelo. Y bueno, eso era muy marcado. Bueno, otro día hablaremos de eso, porque eso tiene mucho que ver. Pero esas tertulias eran muy propias de esas. En esa tertulia de Boñiga, ahí se decidía quién iba a ser el próximo presidente de Costa Rica. Y se pusieron diputados, tenían una fuerza y un poder. Esas eran las tertulias, muy características. Pero había muchas, en muchas esquinas, ¿verdad? Y de diferente clase social. Era muy característico eso en medio de aquel frío, pero todo el mundo enchaquetado y con gabardina hacía tertulia. Eso fue una especie de tertulia, solo que tuvimos la ocasión de transmitirla y tener respuestas hasta internacionales. Nos escuchaban, recuerdo, en Colombia, en Nicaragua nos escuchaban mucho, y llegamos a tener referencias de muchos países, a pesar de que no había la tecnología de ahora para la comunicación. Pero eso fue remembranzas. También hicimos en Alajuela, en Heredia, en Entre Ríos, en muchos lugares, en Turrialba, en muchos lugares hicimos remembranzas. Excelente. Nosotros en el curso de multiculturalidad y ética del turismo hacemos el ejercicio o la dinámica de que los estudiantes investiguen acerca de las raíces, de dónde vinieron, de personas de la comunidad, y precisamente esa es la intención, que nos miremos hacia adentro. Verse hacia adentro es fortalecerse como ser humano, como costarricense. Entonces, esa es la importancia de esa búsqueda. Hace poquito entrevistaba a una señora que sobrevivió al terremoto de 1910 y tenía tres meses de nacida. Entonces esas conversaciones son riquísimas y mucho que nos queda por saber de nuestro país. Yo pienso que, bueno, no solo un estudiante de turismo, un profesional en turismo, sino de cualquier carrera, o cualquier ciudadano, tenemos la obligación de ahondar en lo que somos, de dónde venimos. A veces uno no sabe ni quién fue su bisabuelo, ¿verdad? Empezando por la misma familia, ¿verdad? ¿No? Como que nos desconectamos. Y yo pienso que a veces decimos, bueno, es que a la juventud no le interesa. Yo creo que sí le interesa. Lo que pasa es que no hemos sabido cómo hacerlo interesarse o reconocer ese valor. Pensamos, ahora que usted mencionaba también, de que hay una tendencia de que desde aquí no pueden haber cosas extraordinarias, sino que siempre nos fijamos hacia afuera, o sea, que todo lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos acá. Y eso hay como una desvirtualización de lo nuestro. Y creo que eso le hace mucho daño al país, porque nos va minando la autoestima, ¿verdad? Y definitivamente la búsqueda de identidad, si algo hace, es aumentar la autoestima en las personas. Ahora que usted decía también de los juegos tradicionales, esos pequeños triunfos, ¿verdad? Un niño que logra bailar un trompo, o un niño que logra caminar de manos, o sea, todos esos, eso produce gozo, un gozo interno y una realización en el niño. ¿Es preventivo?
Sí, o lo mismo que un niño que aprende a nadar en una poza, o sea, que aprende a dominar o se eso. brinca un río con una garrocha. Sí, o saca un pescado, ¿verdad? Eso, tal vez eso no importe, el pescado ni se lo va a comer, pero ese instante, ese momento de esa búsqueda, de ese logro. Llena el tanquecito. Sí, exactamente, lo llena para el camino. Entonces eso es, eso lo siente uno. Yo en mi caso tuve la fortuna de ser un niño de zona rural y eso es lograr, por ejemplo, subir un árbol, después bajarse con suerte. Sí, claro. Entonces, sí, eso es extraordinario. Son habilidades de todo tipo, son destrezas de todo tipo, de lo que estás hablando. Sí, convivencia, por supuesto, de contacto con la naturaleza. O sea, uno ahí ahora está de moda abrazar los árboles, ahí él lo abraza, o lo abraza se cae. Sentir esas vibraciones, por supuesto, ¿verdad? Sí. Entonces, la comercialización de las cosas, nuestro sistema que tenemos, todo es comercializado, entonces la gente prefiere. Estamos viviendo la civilización del espectáculo, como decía, eso lo dice Ortega y Gasset, no sé de dónde viene, la civilización del espectáculo. Después digo de quién. Y es un fenómeno interesante, ¿verdad? Y pasa más en otros países, ¿verdad? Aquí pagamos lo que sea por ir a ver lo de afuera. Sí, pagamos lo que sea. Y esta es la desesperación. Y ver a los jóvenes haciendo fila, noches enteras durmiendo en la calle por ver un espectáculo. ¿De dónde salen esos sentimientos? ¿De dónde recibe ese borbandeo ese joven y ese niño? Yo diría que nuestra educación está fallando. No solo la educación formal, sino las oportunidades de la calle, ¿verdad? Entonces, habría que hablar muy profundamente de nuestra razón cultural. Utilizamos modelos que no nos pertenecen, ¿verdad? Siempre recordaré al doctor Camacho cuando iniciaba la Facultad de Medicina en Costa Rica. Vean esta materia, nos dice un día. Él daba conferencias sobre aspectos curriculares. En ese tiempo iniciábamos el tecnológico. Cuidado, cometen lo mismo error. ¿Qué tiene que hacer un médico en esta materia? Decía, comportamiento fisiológico del ser humano en situaciones de no gravedad. ¿Cuántos astronautas hay? ¿Alguno conoce uno en ese tiempo? Todavía no estaba Franklin Chan. Esto recibe en la Facultad de Medicina. Y todo el mundo llena lombrices. Y aquí empezó a buscar. Ninguna de estas materias cura las lombrices. Y el otro gran problema. Los problemas de tipo sexual. Casi todas las consultas en los médicos llevaba estadísticas, ¿verdad? Es esto. ¿Cómo es posible que nuestros médicos, lo primero que se encuentran apenas se gradúan al día siguiente es un parto? Y hacía 4 años que me tocó ver parto, ya se le había olvidado todo, ¿verdad? Entonces ve lo que estamos sometidos. No pase eso, que no nos pase eso. O sea, todos los traemos de afuera. Los ticos andamos uniformados, todos con los jeans, porque ¿quién nos dijo? ¿A quién le interesa eso? Tanto que criticábamos a países socialistas porque andaban con la misma ropa, pero era por decir, y aquí andamos igual, hacemos lo mismo. Todo el mundo caemos en lo mismo, parecemos teniendo cosas nuestras, esperando oportunidades y espacios, teniendo fiestas y cosas muy costarricenses que a veces las programamos con cosas que no tienen el mismo valor ni la misma trascendencia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la formación de esa esencia costarricense. No son parte de ese camino del cual ustedes sí lo están haciendo en las carreras de turismo, que me doy cuenta, muy lindo. Y tu presencia, hay que reconocer, Maynor, Arias, personas como vos, que sí tienes el tanquecito, a veces te rebasa, muy lleno, te rebasa ese tanquecito. Que ojalá a todos los costarricenses, a todos los niños de Costa Rica, les rebasara esos sentimientos. Es que tenemos el país más bello del mundo. Y mira, perdónenme, a mí me ha tocado andar por todos lados y vivir por otros lados también. Y cada vez que vuelvo, este es el país más bello del mundo. Y ¿te acuerdas cómo decía Carmencita Granados? Aquella humorista costarricense que recordamos los que ya peinamos canas. Carmencita Granados acaparaba con muchos personajes. Y una vez dijo, y siempre lo recordaré y lo transmito cada vez que tengo la oportunidad:
Cuando Tatica Dios llamó para repartir el mundo, vinieron en carrera el ruso y agarró ese gran pedazo. Detrás venía el gringo y agarró ese gran pedazo. El chino agarró un pedazo, todo, no sé cuánto. Aquí todo el mundo empieza a hacer repartición. El brasileño empieza a decir países, etcétera, etcétera, etcétera. Para variar, el tico llegó, no, llegando tarde. Ya no había. Dice que Tatica Dios tenía el dedo puesto ahí en el mapa mundi ahí. Se vea, yo tenía este pedacito para mí, me lo estaba guardando para mí, pero se lo voy a prestar. Pucha. Por eso está lindo. Qué maravilloso. Sí, así, ve qué sentimiento, pero Carmencita no te hacía un personaje, ni nunca ofendió a nadie, ni viejitos, ni a otro tipo de personas con discapacidades, ni nada. Vos nunca oíste de Carmen Granados. Siempre jugó con nuestras propias cosas. Pues ya no hay de esos. Ahora oís programas de la parte humorístico que atacan, son ofensivos, son muy pocos. Habrá excepciones, y me perdonan los que no menciono, pero es que no tengo tiempo para oír a todos. Pero yo recuerdo, Carmen. Y entonces la comunicación radial en aquel entonces, porque sí, era una comunicación positiva que fortalecía nuestros sentimientos, nuestra identidad. Ahora cuesta. Muy bien, bueno, nosotros queremos agradecer muchísimo a don Rafa y su presencia acá en la UNED y en nuestra carrera de la licenciatura de Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible y de la cátedra de Emprendedurismo Turístico. Es un honor, realmente son palabras muy valiosas para nuestros objetivos de lo que buscamos en la carrera, porque no solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas hay una búsqueda de revalorización de lo nuestro, de nuestros recursos naturales, culturales, y esa es la idea de su presencia, que se le agradecemos muchísimo. Y si usted quiere aportar algo más, con todo gusto, escuchamos. Las gracias más bien son para mí por esta oportunidad. ¿No ven mi cara de satisfacción? Y yo realmente los felicito a los que están haciendo turismo, porque hagan estas cosas. Ojalá también las carreras de abogados, las carreras de médicos, las carreras de arquitectos, las carreras de ingenieros, también tuvieran sentimientos iguales. Entonces estaríamos diseñando otra vez edificios que generen nuestra identidad. Pero era como me duele ver que en el tecnológico comenzaron las precintas con aquella estilización de un legarto, que los tambores de Retes es un lugar allá cerca del volcán Irazú, sí, aparecieron unos tambores, están en el museo, y don Carlos Aguilar dijo, pónganle esto a los edificios. Al principio se le puso. Los últimos que han hecho, y ya han ido quitando. Un elemento cultural tan importante como ese. Ya no existe. Entonces ojalá los ingenieros, ojalá los arquitectos, ojalá los abogados hagan lo mismo que están haciendo el turismo. No es porque solo el turismo, no solo el turismo lo necesita. Estos sentimientos y digamos conocimientos, o una forma de pensar así, no son solo ellos. Somos todos los costarricenses. Pura vida. Aunque no sea nuestro el pura vida. Bueno, entonces llegamos al final de este conversatorio que hemos denominado Caminando hacia nuestra esencia, que es esa búsqueda de lo que somos, de lo que valemos como cultura. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Bellas brumas en verdes alturas, tenues lunas en noches oscuras, aires fríos para almas hermosas, blancas tierras, Cartago gloriosa.